Hola, me presento, mi nombre es Víctor Silva Pavés, soy coordinador del programa de inclusión laboral de Fundación Luz. El día de hoy me toca hacer la presentación acerca del modelo de inclusión laboral que trabajamos en la Fundación, ya teniendo como principal destinatario del trabajo que nosotros realizamos a las personas con discapacidad visual, sean estos baja visión o personas ciegas totales, y por otra parte, el sector productivo, llamado o reconociendo allí a las empresas públicas, a las empresas privadas, que entran dentro de esta dinámica de un cumplimiento normativo de una ley 21.015 sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Y por qué no, ahora el camino que se ha forjado a partir de la puesta en marcha, a partir del mes de noviembre, de la ley 21.275, referente a esta figura del gestor o gestora de inclusión laboral. Vamos a la siguiente, por favor. La segunda lámina, antes de partir ya en detalle con los objetivos y las líneas de trabajo que tenemos como programa de inclusión laboral, es importante entender cuál es el contexto en el cual se posiciona el programa de inclusión laboral de Fundación Luz, ya, y justamente tiene que ver con esta institución, una institución no gubernamental que está a puertas ya de cumplir su centenar de años, su centenar de existencia, de trabajo, educando, capacitando, formando a la población con discapacidad visual a lo largo de todo Chile, desde lo que fue sus inicios con esta idea de su fundadora, de Marcela Paz, de la escritora, donde con un grupo de amigos, amigas, toman la decisión de apoyar en primera instancia con el cuidado de niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual, lo que después con el paso del tiempo y en la medida que nuestro país iba mutando, iba cambiando, fue pasando por diferentes épocas y estaciones en las que finalmente hoy en día nos llevan a ser Fundación Luz, lo que es una organización que actualmente tiene 3 sedes: en Huérfanos con Estado, donde está el programa de inclusión laboral; en Las Condes, donde está el resto de los programas de la dirección social y el área más administrativa; y por supuesto lo que marca como el ícono o el gran trabajo de la fundación al principio, que tiene que ver con el Colegio Santa Lucía en la comuna de La Cisterna. En la misma línea, la fundación, la siguiente, la lámina 3, por favor, tiene que ver con todos los servicios y los programas que actualmente ofrece Fundación Luz, ya trabajando principalmente todo el ciclo vital del niño, el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor, con discapacidad visual a lo largo de todo Chile, haciéndonos cargo desde la estimulación temprana, a muy temprana edad, donde el niño o la niña nace con una patología congénita que lo hace tener una baja visión o lo hace ser una persona ciega. Desde allí se marca ese trabajo con el grupo de profesionales interdisciplinarios que tiene el programa de atención temprana, pasando por un programa de rehabilitación, que muchas veces, como todos sabemos, la discapacidad visual no siempre es congénita, sino que muchas veces es adquirida o se va desarrollando a partir del paso del tiempo. Bueno, el programa de rehabilitación justamente viene a trabajar estas 4 patitas de lo que uno podría reconocer como una rehabilitación funcional de una persona con discapacidad visual: las habilidades para la vida, la orientación y movilidad, la tiflotecnología, la lectoescritura, etcétera, etcétera, que marcan un antes y un después en la vida de esta persona que tiene o adquiere una discapacidad visual. Y por supuesto el programa de capacitación, ¿ya? Que nos permite formar en oficios a personas con discapacidad visual que quieran insertarse laboralmente en el programa de inclusión laboral. Y por supuesto todos esos servicios transversales que tenemos, que dentro de los iconos está el audiolibro, está el servicio o lo que es la Orquesta Sonidos de Luz, que a lo largo de los últimos años ha ido realizando distintas giras a nivel nacional, mostrando lo que es la música y el talento de los músicos y las músicas con discapacidad visual, ¿ya? Si seguimos avanzando, ya en la diapositiva número 4, tenemos el objetivo general del programa de inclusión laboral, y a grandes rasgos tiene que ver con 3, 4 conceptos claves en todas estas líneas, ¿ya? Que tiene que ver con promover, facilitar como adjetivo, como verbo más bien, que nos permiten quizás direccionar
el trabajo, el propósito que tiene la Fundación y nuestro programa de inclusión laboral hacia finalmente la calidad de vida de estas personas con discapacidad, ¿ya? Creando, formando, educando, facilitando herramientas que le permitan a la persona con discapacidad ser más autónomo en la búsqueda y, por supuesto, en el desarrollo del quehacer o en el desarrollo de sus funciones ya estando insertado en este contexto laboral, ¿ya? El objetivo general también trasciende bastante a lo que hoy en día nosotros reconocemos como un cumplimiento normativo, sino que más bien tiene que ver con justamente buscar esa calidad de vida, buscar esa autonomía, esa independencia y ese bienestar holístico, ese bienestar bien eh, transversal de la persona con discapacidad mediante una inserción laboral que, como bien sabemos, es parte importante del ser humano, tenga o no tenga discapacidad. Si seguimos avanzando, ya en la diapositiva número 5 tenemos los objetivos específicos, ya que derechamente se desprenden en distintas líneas estratégicas, ya donde la principal o la primera tiene que ver con el acompañamiento y la preparación laboral de esta persona con discapacidad. ¿En qué situación llega la persona con discapacidad a nuestro programa, a nuestra fundación? ¿Con qué intenciones, con qué ganas, con qué ideas viene de querer trabajar, de querer emplearse y de qué forma nosotros acompañamos ese proceso? ¿Cierto? Lo segundo tiene que ver con la inserción o con la inclusión o con la asesoría que nosotros podemos generar justamente al otro actor clave dentro de este proceso que tiene que ver con la empresa. De qué forma nosotros vamos generando concientización, vamos apoyando estos procesos más educativos al interior de las mismas organizaciones y de qué forma finalmente vamos transformando ciertos procesos relacionados con la gestión de personas para que los espacios sean más inclusivos al interior de las mismas. Tercer componente importante como objetivo específico tiene relación con los análisis de factibilidad, los análisis de puestos de trabajo, que son piezas esenciales dentro de este rompecabezas llamado inclusión laboral, donde lo clave y lo ideal es poder brindar espacios que tengan la idea de equidad, la idea de igualdad de oportunidades para que justamente esta persona con discapacidad visual se pueda desarrollar y desenvolver en igualdad de oportunidades, ¿cierto? Cuarto objetivo específico, cultura organizacional inclusiva. Como reconocemos que no es un proceso solamente inductivo, donde tenemos que insertar a la persona, también nuestro modelo apunta a esta idea deductiva de la inclusión, donde vamos de lo general a lo particular, donde de esta idea de generar conciencia, de esta idea de formar comités de inclusión, equidad, diversidad, de esta idea de poder ir generando espacios concretos de inclusión, como puede ser adaptar una política de personal, adaptar un plan de evacuación, un plan de emergencia, que ya son cosas muy, pero muy concretas al interior de las organizaciones, que sin duda van marcando un antes y un después en lo que es la inclusión o el cómo la cultura organizacional va a reconocer el concepto de inclusión, ¿ya? Y quinta y sexta línea, como objetivo específico, el desarrollo de emprendimientos, porque entendemos que es clave todas aquellas necesidades o todas aquellas ideas que tienen las mismas personas con discapacidad del trabajo en una línea independiente y cómo nosotros podemos potenciar eso mismo a partir de la potenciación o del fortalecimiento de una idea innovadora, la cual se puede incubar para justamente sacar un emprendimiento y sacar adelante un negocio en una persona con discapacidad. Y finalmente, la vinculación empresarial con los sectores productivos que son clave para justamente generar esta conversa, para generar este proceso de inclusión laboral donde la empresa pública o privada es clave dentro de este ecosistema. Si seguimos avanzando, Manu, en la diapositiva número 6 ya hacemos doble clic a lo que tiene relación con nuestra primera línea estratégica, que tiene que ver con el acompañamiento y preparación laboral de nuestros candidatos. Acá es importante entender que las personas con discapacidad visual que llegan a nuestro programa llegan por derivaciones de municipios, por oficinas de discapacidad, por OMIL, llegan por libre demanda, llegan por contactos de otras personas con discapacidad que quizás en algún momento tuvieron la experiencia de participar en nuestro programa
y que nos recomiendan, y también por sobre todas las cosas por la necesidad de querer insertarse laboralmente lo más pronto posible. Entonces, desde ahí, el flujo que nosotros tenemos en este acompañamiento o en esta preparación tiene relación directa con, primero que todo, saber en qué situación llega la persona. Para aquello está la entrevista de ingreso, donde nosotros evaluamos, conocemos, diagnosticamos en qué situación llega esta persona con discapacidad visual para finalmente ser derivado a cualquiera de los programas anteriormente mencionados o pasar a trabajar directamente con nuestro programa de inclusión laboral y poder fortalecer algunas competencias conductuales, funcionales, para poder insertarse laboralmente, ¿ya? Luego de eso viene la evaluación laboral, que nos da otro pequeño gran insumo para poder definir si es que la persona que llega está para trabajar en un ámbito prelaboral donde necesitamos fortalecer competencias conductuales, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, responsabilidad, que son elementos y competencias claves para todo trabajador o trabajadora, independientemente tenga o no tenga discapacidad. Y desde ahí, obviamente, si el candidato o la candidata ya está en una situación ad hoc para poder ser insertado, está el proceso de acompañamiento y preparación, que tiene una duración de 8 a 12 semanas aproximadamente, para poder ser insertado al finalizar este proceso de acompañamiento y preparación. Entonces, en la situación que llegan nuestros candidatos o candidatas, primero hacemos una evaluación, definimos con qué equipo de profesionales es los que tienen que trabajar, o si es que directamente, si ya tiene las competencias básicas, las competencias conductuales, las competencias funcionales necesarias, el cual hoy el mercado laboral está requiriendo, pasa directamente a nuestra base de candidatos para empezar a hacer el match con las distintas vacantes, ya que tienen las empresas que nosotros trabajamos o con las cuales nos vamos vinculando en la medida que va pasando el tiempo. Si seguimos avanzando, ya en la diapositiva número 7, tenemos el segundo doble clic en la línea estratégica 2, que tiene que ver con las inclusiones laborales y todo lo vinculado a la asesoría, al apoyo en los procesos de gestión de personas y todos sus subsistemas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Si en el punto 1 veíamos todo lo vinculado al candidato o la candidata, en el objetivo específico 2, en la línea estratégica 2, vemos todo lo que necesita la empresa para justamente poder asegurar un proceso de reclutamiento y selección inclusivo, que reúna los componentes de accesibilidad mínimos y requeridos para que un candidato o candidata con discapacidad visual pueda pasar a este proceso. Y desde ahí que el apoyo en los subsistemas más vinculados al cómo publico la oferta, el tema del contacto previo, el tema de la entrevista por competencia, el poder accesibilizar ciertos test que quizás la organización tenga estandarizado para poder aplicar. Desde ahí la asesoría que nosotros hacemos como programa de inclusión laboral resulta un factor clave a la hora de poder hacer justamente este proceso más accesible para el colaborador o para el futuro o futura colaborador con discapacidad, ¿cierto? En esa misma línea, los servicios y las asesorías que también se ofrecen en una línea paralela van desde un trabajo bien deductivo, como mencionaba anteriormente, desde la creación de políticas, protocolos, manuales, la adaptación de las mismas, las actividades que se pueden generar en una línea paralela, desde el compliance, desde la vinculación con los sectores o con el territorio en el cual esa misma organización está insertada, el poder trabajar en este caso con actividades extras que tengan que ver con el bienestar, con el autocuidado, como puede ser los masoterapeutas con discapacidad visual que nosotros frecuentemente estamos llevando a las organizaciones con la idea de entregar este mensaje de inclusión, pero desde una perspectiva más propositiva, más activa de la inclusión misma. Si seguimos avanzando, ya en la diapositiva número 8, ¿ya? Tenemos la tercera línea estratégica que tiene que ver con esta idea de sello diferenciador del programa de inclusión laboral y el por qué significa trabajar con personas con discapacidad visual y poder cerrar este círculo y lo que de una u otra forma
genera el valor agregado al trabajo con el programa de inclusión laboral. Desde allí, el APT físico y organizacional resulta clave. Resulta clave en el sentido de cómo nosotros, nuestro equipo de terapeutas ocupacionales, va a la organización, hace la detección de las necesidades, evalúa las condiciones generales, evalúa las condiciones contractuales, conoce la accesibilidad física para finalmente sondear y verificar cuáles son las necesidades que puede tener un colaborador o colaboradora con discapacidad visual, pero sumado a eso está el análisis de factibilidad informático, el análisis de factibilidad técnica. ¿A qué me refiero con esto? Como bien es sabido, muchas de las personas con discapacidad visual no requieren de tanto apoyo o adaptación en cuanto al entorno, al espacio, a la infraestructura, pero sí requieren de un software o de las condiciones tecnológicas para finalmente poder realizar su trabajo, dependiendo, obviamente, de las funciones que tenga que realizar. Pero pensemos en un trabajo más administrativo. La persona va a requerir un lector de pantalla, va a requerir un NVDA de código abierto, gratuito, va a requerir quizás de un JOS, ¿ya? Un lector de pantalla o de un magnificador. Bueno, nuestro equipo de programadores, de informáticos, lo que hace es justamente ir a la oficina, ir a la organización, conocer cuáles son las plataformas que va a utilizar este futuro o futura colaborador o colaboradora para justamente poder brindar esta igualdad de oportunidades y que él pueda acceder de manera, entre comillas, autónoma e independiente a cada una de las plataformas, los servicios, los programas, los software que les va a tocar utilizar cuando esté desarrollando sus funciones. Entonces, desde ahí, nuestro equipo hace ese análisis y luego de hacer ese análisis, si es que las plataformas son compatibles, genial, se entrega el respectivo informe y si es que no, se trabaja en la creación o en la programación o en los scripts para justamente poder hacer accesible ese lugar de trabajo para esa persona con discapacidad. Si seguimos avanzando, ya seguimos a la cuarta línea estratégica que tiene que ver con la cultura organizacional. Y acá hay tres acciones muy concretas: las charlas, los talleres y el acompañamiento permanente. Las charlas, por un lado, buscan justamente concientizar ya a un gran número de personas al interior de la organización. Buscan ser masivas, buscan difundir el buen trato, disculpen, el marco conceptual, el marco normativo, el cómo vincularnos, el cómo relacionarnos con una persona con discapacidad, que muchas veces son charlas más tácticas, más de dar información, más de brindar este espacio de reconocimiento para los pares con discapacidad. Y por otra parte, tenemos los talleres que muchas veces son mucho más reducidos en cuanto al público objetivo al cual yo quiero apuntar y son más dirigidas. Por ejemplo, un taller respecto a procesos de gestión de personas accesibles o inclusivos para colaboradores y colaboradoras con discapacidad, donde el grupo objetivo muchas veces son todos los profesionales de recursos humanos. En la misma línea, por ejemplo, otros talleres que son dirigidos a jefaturas y a líderes de área, donde justamente se ve más en doble clic o más en detalle todo lo vinculado acerca del liderazgo inclusivo, el cómo barajar ideas como ajustes razonables, ideas de el buen trato, etcétera, etcétera. Y el acompañamiento, que es un proceso permanente, el cual nosotros también realizamos, ya donde vamos frecuentemente preguntando a este empleador, a esta jefatura y a la misma persona con discapacidad que está trabajando en la institución, el cómo se va sintiendo, cómo va desarrollando sus funciones y por otra parte al empleador, cómo va percibiendo el rendimiento de esta persona con discapacidad que está dentro de sus filas y que es importante poder ir tanteando para ir anticipando posibles brechas o para ir reforzando ciertas competencias, ciertas acciones que quizás muchas veces se dejan de lado o se omiten por todo lo que tiene que ver con ideas preconcebidas respecto a la discapacidad. Ya llegando casi al final de la presentación, ya tenemos la diapositiva número 10, donde
acá hay una línea que tiene que ver con el desarrollo de emprendimiento. El desarrollo de emprendimiento, como les mencionaba anteriormente, busca potenciar ideas innovadoras, ideas que puedan ser robustecidas, que puedan ser potenciables, ya negocios que puedan ser ideas las cuales nosotros como fundación, nosotros como programa de inclusión laboral y ahora el programa de capacitación podamos aprovechar en pos de fortalecer mediante cursos, mediante capacitación, mediante cierto apoyo tecnológico a esa persona con discapacidad que quiera emprender y que quiera desarrollar una idea nueva en la línea del autoempleo y en la línea independiente de la posibilidad cierta de poder insertarse laboralmente, ¿ya? Y ya finalmente llegamos a la diapositiva número 11, que tiene que ver con esta idea de vinculación empresarial o vinculación con los sectores productivos, donde la idea de inclusión laboral radica en dos actores, como yo les mencionaba anteriormente, donde por un lado tenemos a Fundación Luz, programa de inclusión laboral y todos sus candidatos, candidatas que llegan a buscar una oportunidad laboral, y por otra parte la empresa, el sector público-privado, que hoy en día tiene vacantes laborales para aquellas personas, pero que muchas veces a partir del desconocimiento o de las brechas o de los mitos o de las ideas preconcebidas respecto a la persona con discapacidad y aún más acerca del trabajo que pueden realizar las personas que tienen discapacidad visual, hay que ir haciendo todo un trabajo de concientización, hay que ir haciendo todo un trabajo de poder ir derribando estos mitos y barreras para que de una u otra forma, a partir de las mismas experiencias laborales, de intermediación que puedan tener con nosotros como programa de inclusión laboral, ellos también puedan ir proyectando las futuras inserciones, los posibles ajustes en procesos de gestión de personas, los posibles ajustes en las áreas de operaciones, marketing, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, yo creo que acá lo importante es entender que el proceso de inclusión laboral muchas veces requiere o tiene bastantes actores dentro de este mismo ecosistema de inclusión, donde uno de los actores principales es la persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene que hacerse cargo de formarse, de educarse, de capacitarse y de ser un agente activo en su proceso de inclusión laboral. Y nosotros, como instituciones intermediadoras, como instituciones que potenciamos justamente la inserción laboral, seamos un puente entre esa necesidad de querer insertarse laboralmente que tiene el candidato o la candidata con discapacidad, en nuestro caso con discapacidad visual, y la empresa, por otro lado, que también tiene la necesidad de incorporar a personas con discapacidad dentro de sus colaboradores, sea este por un cumplimiento normativo, pero lo real que queremos es que sea bajo el seguir una idea de inclusión desde el espíritu de lo que significa la equidad, la diversidad y el valorar la diferencia dentro de las mismas organizaciones. Eso, muchas gracias.